¿Alguna vez te has preguntado por qué mientras más te esfuerzas por ser amado, más distante parece el otro? ¿Por qué cuando finalmente sueltas todo empieza a fluir? ¿Y por qué sentimos que debemos sostener el mundo entero con las manos, incluso cuando se nos escapa entre los dedos? Preocúpate más por tu conciencia que por tu reputación, porque tu conciencia es lo que eres, y tu reputación es lo que los demás piensan que eres. Montaigne. Esa frase parece sencilla, pero esconde una tragedia silenciosa. Vivimos intentando controlar lo incontrolable. Intentamos controlar el amor, el tiempo, el reconocimiento, y cuando todo se sale de nuestro guión, creemos que el error fue nuestro, que debimos haber intentado más, que el problema fue el cansancio, cuando en realidad fue el esfuerzo. Todos nosotros, en algún momento, tratamos la vida como si fuera una ecuación. Si hago todo bien, tendré todo lo que deseo. Pero la vida no es una ecuación, es un espejo roto y cada pedazo refleja una versión distinta de ti. Y es justo cuando dejas de intentar juntar esos fragmentos que algo sorprendente ocurre. Las piezas empiezan a encajar, solas. Es extraño, lo sé, pero piensa en todas esas veces que intentaste controlar demasiado, esa conversación ensayada que sonó forzada, ese amor asfixiado por el miedo a perder, ese intento de parecer feliz cuando por dentro solo querías dormir una semana entera. El resultado, distancia, frustración, silencio. Y ahora piensa en esas veces en las que simplemente fuiste, sin máscaras, sin guión, sin querer agradar. ¿No sentiste que todo era más ligero, que la gente te notaba más, que la vida, de alguna manera, te respondía? Michel de Montaigne, un filósofo del siglo XVI que caminaba entre la lucidez y el abismo de la duda, observaba el mundo con una especie de cariño irónico. Veía a las personas destruyéndose para mantener una imagen, aferrándose a certezas, intentando dominar lo que siempre ha sido salvaje, el futuro. Pero Montaigne no era cínico, era tal vez uno de los primeros en darse cuenta de que el secreto de la vida no está en luchar contra el caos, sino en aprender a bailar con él. No predicaba el descuido, predicaba el desapego, no decía no te importe, decía importarte menos puede ser el inicio de la libertad. Ahí es donde comienza nuestro viaje, entre el grito y el silencio, entre el delirio del control y la paz del abandono, entre ser alguien que intenta y alguien que, finalmente, se permite. Si estás cansado de intentar arreglarlo todo, si sientes que entre más corres, más te falta el aliento, tal vez este video sea un espejo que no querías enfrentar, pero que, de algún modo, te devolverá a ti mismo. Ahora respira profundo. Y cuidado, algunas verdades no gritan, susurran. ¿Te has dado cuenta de lo ridícula que es la idea del control? Quiero decir, intentamos controlar todo, lo que sentimos, lo que piensan los demás, el futuro, el tiempo, pero el tiempo no se detiene, el otro no obedece, y el sentimiento se escapa, siempre se escapa. Hay una escena que nunca olvido. Era el atardecer, el cielo gris. Yo estaba en la terraza con un café tibio en la mano, mirando el celular y esperando una respuesta. Un mensaje simple, un hola, un aquí estoy. Nada. Cada minuto que pasaba era como un recordatorio cruel de que, por más que yo deseara, no podía controlar ni el tiempo ni el silencio de otra persona. Y ahí es donde todo empieza, en la expectativa no cumplida. Planeas, calculas, anticipas, haces todo bien, pero la vida responde con ausencia. Michel de Montaigne ya se daba cuenta de eso hace siglos. Veía a los hombres de su época viviendo como actores en obras mediocres, intentando controlar el guión sin conocer el final. Él decía, mi vida estuvo llena de desgracias terribles, la mayoría de las cuales nunca ocurrieron. Esa frase es una puñalada a nuestra ansiedad, porque muestra lo que ya sabemos pero preferimos negar. La mayor parte de nuestro sufrimiento es imaginario. Sufrimos por lo que tal vez pase, por lo que pudo haber sido, por lo que debió ser diferente. Y en ese intento de domar lo incontrolable empezamos a construir una prisión invisible. Controlamos nuestras palabras para ser aceptados. Controlamos nuestro cuerpo para ser deseados. Controlamos nuestras decisiones para ser admirados. Pero el precio es alto, porque en el fondo estamos ahogando algo valioso, la espontaneidad. Hay una diferencia sutil, pero brutal, entre vivir con intención y vivir con obsesión. Y es cuando cruzas esa línea, cuando todo empieza a depender del resultado, que el control se convierte en enfermedad. Tal vez por eso el amor duele tanto.
no por el rechazo en sí, sino porque revela nuestra desesperación por controlar al otro. Si soy lo suficientemente bueno, se va a quedar. Si cambio, ella me va a amar. Number no lo hará, porque el amor no nace del control, nace de la entrega, y cuanto más intentas sujetarlo con las riendas, más se escapa como niebla entre los dedos. La misma lógica se aplica al éxito. ¿Te has fijado cómo los más exitosos no parecen estar desesperados? Se mueven con una calma que raya en lo insolente, no porque sean mejores, sino porque entendieron algo que pocos se atreven a aceptar. La vida no se rinde ante nuestro control, se revela cuando la soltamos. Montaigne lo sabía. Pasó años recluido, escribiendo en su torre, observando los movimientos humanos con la paciencia de un monje y la acidez de un escéptico. Veía que el deseo de controlar nace del miedo. Miedo a equivocarse, miedo a ser rechazado, miedo a que, si no lo hacemos todo perfecto, seremos olvidados. Pero el miedo, al igual que el control, es una ilusión que se retroalimenta. Cuanto más intentamos controlar para evitar el miedo, más lo alimentamos. Es como querer apagar el fuego con gasolina. Y esa tensión constante nos enferma. Insomnio, ansiedad, un cansancio que no se cura con dormir, porque no es del cuerpo, es del alma. Hay algo profundamente espiritual y brutalmente liberador en aceptar que no tenemos control sobre casi nada. No puedes controlar si vas a ser amado, no puedes controlar si serás recordado, ni siquiera puedes controlar lo que vas a sentir mañana. Pero aquí está el secreto que Montaigne susurra entre líneas. Es precisamente al aceptar eso que encuentras la paz. Cuando sueltas el volante, no para caer en el abismo, sino para dejar que el camino se revele, algo cambia, dejas de forzar, dejas de esperar, y paradójicamente comienzas a recibir. Es como ese momento en el que dejas de intentar impresionar a alguien, y por fin lo logras, o cuando dejas de buscar respuestas y éstas surgen solas, entre el ruido del día a día, porque la vida, querido, no respeta imposiciones. Es como el agua, mientras más intentas contenerla, más se te escapa, pero si abres las manos, se acomoda. Puedes planear, desear, soñar, pero necesitas hacerlo con ligereza, con desapego, con el valor de saber que nada está garantizado, y aún así vivir con plenitud. Eso no es pasividad, es entrega activa, es entender que el caos no es enemigo, es compañero, es maestro, y quizá, solo quizá, todo eso que tanto anhelabas, la paz, el amor, la claridad, siempre estuvo ahí, solo esperando a que dejaras de intentar controlar. Existe un malentendido profundo que corroe corazones sensibles y mentes inquietas, confundir el desapego con la frialdad. Como si soltar fuera lo mismo que abandonar, como si dejar ir fuera sinónimo de no amar. Pero desapegarse no es dejar de sentir, es, quizás, sentir con más claridad, con más presencia, con menos ilusión. ¿Cuántas veces has sostenido algo o a alguien con tanta fuerza que el amor terminó asfixiado? ¿Cuántas veces intentaste controlar el tiempo de alguien, la reciprocidad, la intensidad, y al final lo único que quedó fue el peso de tu propio esfuerzo? Desapegarse no es dejar de importar, es dejar de sufrir por aquello que nunca pudiste controlar. Recuerdo una relación en la que confundía el cuidado con el control. Quería estar presente en todo, en los dolores, en los silencios, en los días malos. Creía que amar era eso, nunca alejarme, incluso cuando la otra persona ya ni me miraba a los ojos. Tardé en darme cuenta de que ese cuidado no era más que miedo disfrazado, miedo a perder, miedo a ser olvidado, miedo a no ser suficiente. Cuando por fin solté, no perdí a la otra persona. Me encontré a mí mismo. Montaigne hablaba de esto, aunque de forma sutil. Observaba la vida como quien observa una fogata, no para controlarla, sino para calentarse, aceptando que arde, baila y se apaga según ritmos que no dependen de nosotros. Decía, es más fácil soportar la muerte sin pensar en ella, que soportar el pensamiento de la muerte. Traducido, lo que nos enferma no es el final en sí, sino nuestro intento desesperado de evitar que suceda. Desapegarse es, por lo tanto, un acto de valentía. Es reconocer que algunas cosas deben irse, para que tú puedas seguir. Es entender que aferrarse a lo que ya no quiere quedarse es una forma sutil de abandono propio. No se trata de volverse indiferente, se trata de amar con libertad, cuidar sin sofocar,
estar presente sin exigir nada a cambio. Piensa en un árbol, no retiene al pájaro entre sus ramas, le ofrece refugio y lo deja ir. Y paradójicamente, por eso el pájaro vuelve. Lo mismo aplica para todo lo que está vivo. Amor, amistad, proyectos, sueños. Si los encierras, se pudren. Si los dejas fluir, aunque se alejen, pueden florecer. Mucha gente cree que el desapego es una forma de rendirse, pero en realidad es una reafirmación. Cuando sueltas, estás diciendo, confío en mí, en el tiempo, en la vida. Es un tipo de fe que no necesita altar, solo silencio y madurez. Desapegarse también es dejar de intentar salvar lo que no quiere ser salvado, relaciones en las que insistes, planes que ya no tienen sentido, identidades que ya no te representan. Hay algo profundamente liberador en mirar aquello que un día deseaste con tanta intensidad y darte cuenta de que hoy ya no encaja. Y no pasa nada, el problema no es cambiar, es fingir que no cambiaste. Montaigne veía esa resistencia como una de las mayores tragedias humanas. Observaba a personas tratando de sostener amistades muertas, profesiones que asfixian, amores caducos, todo por miedo a empezar de nuevo. Pero el renacer, amigo mío, es el mayor acto de amor propio que existe. Soltar no es perder, es hacer espacio. Cuando te desapegas, creas espacio para lo nuevo, para lo inesperado, para eso que no estaba en tus planes, pero tal vez es justo lo que necesitas. Y aquí va una verdad difícil de aceptar. Muchas veces el universo solo puede entregarte lo que es para ti, cuando dejas ir lo que tú crees que necesitas. A veces sostienes migajas con tanta fuerza que no te queda mano para recibir el banquete. Y lo peor, mientras intentas tener todo bajo control, te ausentas de ti mismo. Tu energía se va al miedo, no a la creación, se va hacia el otro, no hacia tu propio centro. El desapego verdadero comienza cuando entiendes que ya no necesitas controlar todo para sentir paz. Es la paz que nace cuando dices, aunque no venga, sigo completo, aunque se vaya, continúo, aunque duela, lo suelto. Y quizá ese sea el punto más profundo de Montaigne. Él no escribió sobre cómo dominar la vida, escribió sobre cómo caminar con ella, incluso en la incertidumbre, incluso en las caídas. Y hay algo increíblemente hermoso en eso, la belleza de quien suelta, sin perder el amor, la fuerza de quien permite, sin abandonarse, la ligereza de quien cuida, sin cargar al otro sobre los hombros. Desapegarse al final es un arte silencioso, hecho de pausas, de respiraciones largas, de miradas que dicen, te amo pero no necesito poseerte. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Cuando llegas a ese punto, las personas te miran diferente, sienten la ligereza, sienten que no exiges, no presionas, no mendigas, y es ahí cuando se acercan, porque no hay nada más magnético que alguien que está completo, incluso estando solo. A alguien que ama, sin miedo a perder, a alguien que cuida, sin querer encadenar. Ese es el poder del verdadero desapego. No es ausencia de emoción, es presencia profunda, es libertad, de adentro hacia afuera. Intenta, ahora mismo si puedes, duerme a la fuerza, cierra los ojos y oblígate a dormir. Fuerza el sueño con todo lo que tengas. Dite a ti mismo, tengo que dormir, tengo que dormir, tengo que dormir. Ahora dime, ¿lo lograste? Claro que no, ese es el paradojo. Lo que exige rendición muere cuando se le obliga. La paz, el amor, el sueño, la creatividad, todos esos estados necesitan espacio, no presión. Mientras más fuerzas, más se retraen. Mientras más deseas, más notas la ausencia de lo que deseas. Y mientras más intentas llegar ahí, más lejos te sientes. Aquí es donde la mente moderna colapsa, porque crecimos escuchando que el esfuerzo lo es todo, que quien más lo intenta, lo logra, que quien no consigue algo es porque no se esforzó lo suficiente. Pero ¿qué pasaría si te dijera que ese discurso, vendido como motivación, es en realidad un veneno disfrazado, porque parte de una premisa silenciosa: nunca eres suficiente, nunca has hecho lo bastante, siempre necesitas intentar más. Por eso estamos todos agotados, no solo de trabajar, sino de intentar ser buenos, de intentar ser amados, de intentar tener éxito, de intentar ser felices. Y en ese intento, la felicidad se disuelve. El psicólogo británico Alan Watts llamó a esto la ley del esfuerzo invertido. Él decía, cuando intentas flotar te hundes, pero cuando intentas hundirte, flotas.
Es como si el universo se burlara de nuestra ansiedad. Michel de Montaigne ya lo intuía siglos atrás. Observaba a los hombres como quien ve una tragedia en escena, donde los personajes se desesperan por reconocimiento, estabilidad, sentido, y mientras más luchan, más infelices se vuelven. Es como un hombre que intenta ganar confianza repitiéndose a sí mismo: sé seguro, sé seguro, sé seguro, y cada repetición revela lo contrario. No confía en sí mismo, o como quien intenta desesperadamente ser feliz, y mientras más lo intenta, más nota la ausencia de la felicidad. Ese es el drama de la mente humana. Cree que mientras más piensa en algo, más control tendrá. Pero pensar demasiado es muchas veces justo lo que aleja la solución. Piensa en las veces en que has tenido tus mejores ideas. Probablemente no fue durante un esfuerzo intenso, fue mientras te bañabas, al conducir, caminando solo. En momentos de relajación, no de tensión, porque la mente, cuando se le presiona, se cierra, pero cuando la sueltas, se abre. El esfuerzo no es el problema, es el tipo de esfuerzo. Existe el esfuerzo creativo, natural, que fluye desde la pasión, y existe el esfuerzo desesperado, ansioso, que nace desde la carencia. Este último es engañoso, disfraza tu inseguridad como productividad, pero en el fondo todo lo que quiere es probar que vales algo. Por eso intentas tanto impresionar, por eso revisas ese mensaje 3 veces antes de enviarlo. Por eso no logras descansar en paz, porque sientes que aún no has hecho lo suficiente. Pero ¿qué tal si lo suficiente no depende de lo que haces, sino de cuánto logras entregarte? Mira a los artistas en trance creativo. Mira a los atletas en estado de flujo. Ellos no están intentando. Ellos son lo que están haciendo. El esfuerzo se volvió presencia, la intención se volvió acción, la ansiedad fue reemplazada por sintonía. Pero para que eso suceda, necesitas hacerte a un lado, necesitas dejar que el control se te escurra de las manos, necesitas confiar, y aquí está el punto delicado. Confiar no es tener la certeza de que todo va a salir bien, es aceptar que puede que no, y aún así seguir con ligereza. Montaigne decía: el hombre que más teme sufrir ya está sufriendo lo que teme. Eso aplica para todo. Si temes fallar, ya estás fracasando por dentro. Si temes no ser amado, ya estás viviendo un rechazo anticipado. Y si intentas demasiado ser feliz, ya estás negando lo que sientes ahora. A veces, lo único que está entre tú y lo que deseas es la tensión de intentar obtenerlo. Es como tratar de atrapar agua con los puños cerrados. Cuanto más aprietas, más se escurre. La mente ansiosa quiere garantías, quiere seguridad antes de actuar, quiere aprobación antes de mostrarse. Pero la vida, querido, no funciona así. La vida responde a la entrega, no al control. Por eso los momentos más bellos de tu vida probablemente fueron los más libres, aquellos en los que no estabas intentando demostrar nada, solo viviendo, riéndote sin miedo, amando sin estrategia, trabajando con pasión, no por obligación. Y quizá eso era justo lo que Montaigne intentaba enseñarnos, que la vida no requiere tanto esfuerzo como creemos, requiere presencia, entrega, confianza. El gran giro sucede cuando dejas de intentar forzar la vida y comienzas a bailar con ella. Porque al final el gran paradojo es este: mientras más intentas controlar el resultado, menos poder tienes. Pero mientras más sueltas, más se acomodan las cosas, no por arte de magia, sino porque por fin dejaste de estorbarte a ti mismo. La vida a veces es como un rompecabezas sin imagen de referencia. Te entregan las piezas: dolor, alegría, pérdida, encuentros, silencio, exceso, vacío, y tratas, desesperadamente, de armar algo coherente. Pero mientras más prisa tienes, más confusas se vuelven. ¿Alguna vez has intentado armar un rompecabezas con enojo? ¿Forzaste una pieza en el lugar equivocado solo porque casi encajaba? La frustración crece, el caos aumenta, y de repente la imagen que tanto querías ver desaparece en medio del esfuerzo. Así vivimos, intentando forzar el encaje de personas, de caminos, de versiones de nosotros mismos, tratando de hacer que la vida se ajuste a un plan que ya no nos queda. Pero algo mágico sucede cuando te detienes, cuando sueltas las piezas por un momento, respiras, miras de nuevo con otros ojos, sin prisa, sin desesperación. Es en ese instante, y solo en ese, cuando algunas piezas empiezan a revelarse solas. Es como si la vida dijera: ahora que dejaste de intentar controlarme,
por fin puedo mostrarte el camino. Dejar de preocuparte no significa darle la espalda a todo. Significa dejar de vivir esclavo de la ansiedad por resultados. Significa preocuparte menos por el cómo y más por el ser. Menos por lo que van a pensar, más por lo que tú sientes. Menos por ganar, más por vivir. Montaigne decía que nuestra angustia no nace de las cosas, sino de la manera en que las resistimos. Tal vez el sufrimiento no esté en lo que falta, sino en el peso de intentar llenar ese vacío a toda costa. Y cuando sueltas, cuando por fin dejas el rompecabezas en paz, descubres que algunas piezas estaban al revés, otras ni siquiera eran tuyas y otras solo tendrían sentido más adelante. Todo empieza a encajar no cuando entiendes todo, sino cuando aceptas que no necesitas entender, no necesitas predecir, solo estar presente, entero, imperfecto, verdadero. Es ahí donde la imagen empieza a surgir, no como un plan milimétricamente controlado, sino como algo orgánico, misterioso y sorprendentemente acertado. Al final de cuentas, tal vez todo eso que más buscabas no estaba afuera, no estaba en esa persona, no estaba en la validación, ni en el plan perfecto que creaste para salvar tu existencia de la incertidumbre. Estaba en el espacio entre los pensamientos, en el intervalo entre una expectativa y otra, en el momento exacto en que finalmente dejaste de intentar, dejaste de demostrar, dejaste de insistir. Dejar de preocuparte no es rendirte ante la vida, es renunciar a la ilusión de que necesitas tener el control todo el tiempo, es darle espacio a la vida para que te sorprenda, para que lo inesperado, eso que tanto temes, revele la belleza que el control nunca fue capaz de ofrecer. Y cuando sueltas, cuando por fin dejas de preocuparte por lo que no te hace crecer, el mundo cambia de tono, la gente te mira distinto, empiezas a reconocerte y el rompecabezas invisible comienza a armarse solo. ¿Sabes? No escribí este guión solo con libros abiertos y citas afiladas. Lo escribí con las manos temblando en noches en las que nada parecía tener sentido, cuando miraba la pantalla en blanco, tratando de forzar alguna idea que funcionara y todo lo que aparecía era silencio. Y fue justamente en esos momentos, cuando dejé de intentar impresionar, de agradar, de cumplir expectativas, que las palabras empezaron a llegar, solas, simples, crudas. Y tal vez por eso este video es tan importante para mí, porque nació del mismo lugar en el que quizá tú te encuentras ahora. El cansancio, la duda, la sensación de que todo está fuera de lugar. Y por eso te doy las gracias, por haber llegado hasta aquí, por permitir que este susurro existencial cruzara tu tiempo, por quizá haberte sentido visto, aunque en silencio. Si este video te ayudó a soltar aunque sea un hilo de esa cuerda invisible que te aprieta, deja un comentario. Cuéntame, ¿cuál fue esa pieza de tu rompecabezas que más intentaste forzar? Y claro, si todavía crees que el botón de suscribirse te va a morder el dedo, déjame decirte que es más tranquilo que tu ansiedad. Haz clic ahí. Ayuda a que este contenido llegue a más personas que también están intentando controlar lo incontrolable. Y si ya estás suscrito, oficialmente eres parte de esta secta silenciosa de locos conscientes. Esos 2 videos que están apareciendo en la pantalla ahora, uno de ellos quizá te incomode, el otro puede cambiar la forma en que entiendes la soledad, pero no te voy a decir cuál es cuál, tendrás que descubrirlo tú. Nos vemos en la próxima madrugada.